a empezar el módulo 4 de, módulo 5 de Mariología. Vamos a hablar de Mamita María, vamos a hablar de la Virgen, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia. ¿Tuvo María otros hijos? Como dicen por allí. Vamos a hablar también un poquito de la nota doctrinal. Justamente se estaba pasando una presentación que nos compartió el hermano Erwin respecto de la nota doctrinal que estableció el Dicasterio para la Santa Doctrina de la Fe y que explica o precisa algunos títulos que tiene María. Y bueno, eso ha generado un debate terrible en las redes sociales, gente que se siente ofendida, gente que dice que el catolicismo se vendió al protestantismo, gente diciendo que no, que el Papa ahora está contra la Virgen, el Vaticano está contra la Virgen. No, eso no es así. Las personas que generalmente responden de esa manera, les falta inscribirse en Catolispedia y ver formación, porque no entiende cuáles son los verdaderos títulos de María y que no se debe desvirtuar precisamente la labor que incansablemente ella ha hecho en favor de su hijo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero que nada, pues, como es de costumbre, nos ponemos en nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y saborear para siempre tus infinitas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, Padre celestial y eterno, recibe este tiempo de escuela que te lo ofrecemos como sacrificio en favor de todas nuestras familias, de todas las familias del mundo, la familia santa, inspirada en la Sagrada Familia de Madre, Padre, hijos, hermanos, sobrinos, abuelos. Señor, bendice a todas nuestras familias. También te pedimos, Señor, y ofrecemos este tiempo de escuela como sacrificio por las personas que están en los hospitales, por aquellos que están carentes de salud, que necesitan de tu mano sanadora, y que el doctor San José Gregorio Hernández interceda por ellos ante Dios Padre Celestial para que les ofrezca el milagro de la sanación. En especial, pido en nombre de un amigo que está hospitalizado en la UCI, Nelson, para que se recupere pronto. Y como de costumbre, Señor, ofrecemos este tiempo de escuela como sacrificio por todas las almas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno y brillen para ellas la luz eterna. Que descansen en paz. Amén. Bueno, amén, 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 señores. Confírmenme, se puede ver lo que estoy proyectando en el Meet. Me pueden escuchar, está todo bien, manito arriba si estamos ok, perfecto. Tenemos hoy poquita audiencia. Qué chimbo cuando dejamos que el señor de abajo nos gane, que la pereza. Necesitamos ahorita, hoy en día necesitamos formación. Fíjense, un debate en redes sociales, la gente declarando, o sea, la gente en rebeldía declarando, como dijo el Vaticano, no debemos utilizar el título de corredentora para María. Entonces sale el rebelde que pone María es corredentora sí o sí porque yo lo digo, porque yo soy arrecho, pues. Porque yo me paso la Biblia por donde yo quiero y yo me paso el magisterio y me paso la santa tradición de la iglesia por donde a mí me da la gana para yo decir eso, porque yo soy rebelde, yo soy arrecho. Ese, lamentablemente, es el catolicismo light haciendo de su desfachatez. ¿Y qué es el catolicismo light? Pues aquel que se autoproclama católico, pero que no sabe ni media qué es lo que está practicando. Y por eso es muy importante la formación católica, para que sepamos lo que seguimos y no digamos ridiculeces y estamos bien parados. Antes de hablar de la nota doctrinal, vamos a hablar de María, precisamente. Vamos a hacer la introducción al módulo de Mariología como tal. Y hoy vamos a hablar de María, es Madre de Dios, y vamos a hablar de la Inmaculada Concepción. Este dogma, cómo se dio, de dónde viene, que lo explica, cómo se fundamenta con la Biblia. Y vamos a escuchar, a medida que vayamos avanzando en este módulo, vamos a escuchar varias notas pregrabadas de Diana, que siempre me ha apoyado y que le agradezco mucho que me presta este material para dar el módulo de Mariología, porque ella verdaderamente da ese tema muy bonito y me gusta apoyarme en el material que ella me presta. Entonces, bueno, vamos a empezar escuchándola un poquito a ella. Bien, el nombre de María en arameo era Mariam o Miriam, hija de Joaquín, nacido en Nazaret, y de Ana, nacida en Belén, los dos de la estirpe de David. María nació en Jerusalén. Cuando tenía aproximadamente 3 años fue llevada por sus padres al templo para ser presentada al Señor. Este momento, que en la actualidad es celebrado por la Iglesia Católica el 21 de noviembre, es una de las fiestas marcadas en el año litúrgico. Este episodio está basado en los evangelios apócrifos de la Virgen María. De la niñez de la Virgen no sabemos con exactitud mayores datos. De ella, en todas sus etapas, podemos observar una reserva constante. Es de suponer, aparte de algunos escritos relacionados a este tema, que la niñez de la Santísima Virgen transcurrió como todo lo relacionado a ella, siendo desde niña ejemplo de santidad y modestia, aprendiendo de su madre Santa Ana los oficios de la época, labrar vestiduras sacerdotales,
además de otros objetos del culto santo. Orar profundamente, leer con atención y profundo amor y respeto las escrituras, aprender de sus padres a escribir, a leer y todas las cosas que en su época eran quizá prohibidas para las niñas de su edad. Podemos imaginar que su niñez transcurrió de manos de sus padres santos, que la educaron de acuerdo a la ley y con total escucha y obediencia al Señor, recordándonos que Dios en ella había obrado maravillas desde antes de su nacimiento. Bueno, vemos que la introducción a la vida de la Virgen María es similar a la vida de cualquier niña. Alguien que nace en un núcleo familiar, su papá, su mamá, la educan, la ayudan a crecer, es practicante de una creencia, recordemos que María es judía, es practicante de una creencia, crece en buenos valores, desde el principio se menciona en la introducción sus padres santos, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar más adelante de la Inmaculada Concepción, y vamos a explicar el por qué. Entonces, básicamente, la vida de María empieza como toda niña normal y común y corriente de la época, instruida en una buena familia. ¿Qué ocurre más adelante? María es madre. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Eso lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 31. La Virgen de Nazaret, desposada con José, cuyo nombre era María, aparece por primera vez en la historia de la salvación en el momento que comienza a ser madre. De su historia anterior, ya decíamos, ya nos explicaba Diana, no se sabe mucho, no hay muchos detalles, sino que se infiere debido a las costumbres culturales cómo pudo haber sido su infancia. Todo lo anterior desaparece ante el hecho extraordinario de que María, la bendita entre todas las mujeres, ha sido elegida para llevar en su seno al Hijo del Altísimo. Es decir, este pasaje de Lucas se convierte ahora en el protagonista de nuestro estudio, puesto que ella no hubiese a lo mejor pasado a la historia como tal, no hubiese obtenido este protagonismo como tal, no hubiese sido objeto de estudio de un módulo de una escuela, si este pasaje del Evangelio no hubiese ocurrido. Los gnósticos de los primeros siglos consideraban el cuerpo de Cristo como caído del cielo, plasmado directamente por las manos de Dios. Recuerden que el gnosticismo era una corriente paralela que tergiversaba la enseñanza católica cristiana, ¿ya? Los docetas hablaban de la humanidad de Cristo como mera apariencia, pero esa no es la enseñanza de los evangelios. Nosotros cuando hablábamos de la Santísima Trinidad, veíamos en Jesucristo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, y que a su vez tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Y la humana es la que está enlazada con la protagonista en este momento de la clase de hoy, que es María. San Pablo habla de Jesús como nacido de mujer. Eso lo vemos en Gálatas 4. Nacido de la estirpe de David, Romanos 1:3. El ángel ha dicho a María, concebirá en su propio vientre que dará a luz un hijo. Entonces, la maternidad de María, en lo que a ella se refiere, en nada se diferencia de la maternidad de cualquier otra mujer. Es una maternidad común y corriente. Y esto se resalta contra las corrientes gnósticas o las corrientes docetas que querían de alguna manera desenlazar a María, primero diciendo que Cristo cayó a la tierra así en cuerpo y alma, plum, cayó, cosa que no dicen los evangelios, y segundo, separando la parte humana de la divina, cosa que tampoco dicen los evangelios. Seguimos. Entonces, era difícil para la cultura de ese entonces, quienes estaban recibiendo la prédica del evangelio, entender que Dios se encarnara en el vientre de una mujer. Pero los misterios de Dios son muchos, ¿no? Y el poder de Dios es infinito. Si Dios quiere encarnarse en el cuerpo de María, Él lo puede hacer porque es el Todopoderoso. O sea, nosotros no lo podemos limitar a nuestras leyes físicas y biológicas. Es Dios el creador de esas leyes. Por ende, es el único que las puede alterar. Entonces, por medio del Espíritu Santo, como lo dice Lucas, se le anuncia a María que va a ser madre. Entonces, escuchamos Lucas capítulo 1 en la anunciación del nacimiento de Jesús, pero vamos a escuchar qué nos tiene por acá nuestra hermana Diana. Hablemos ahora de los esponsales de María y José. María estaba prometida a un hombre llamado José. Para entonces, los esponsales vendrían siendo lo que para nosotros sería el compromiso matrimonial. Lo que hoy día aún se maneja, pues, el compromiso matrimonial. Esto lo podemos encontrar en San Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Cristo fue de esta manera. Estando desposada su madre María con José, sin que antes hubiesen estado juntos, se halló que había concebido en su seno por obra y gracia del Espíritu Santo. Los esponsales eran la promesa matrimonial entre dos personas de la misma condición. José, descendiente de David, de ocupación carpintero, en la ciudad de Nazaret. Tan sencillo, sin forma de ilustrado.
Esto nos hace ver que también los padres de María eran artesanos, pues según la tradición judía, los esposos debían pertenecer a la misma clase social y con una posición económica similar. Las edades de María y José al momento de los esponsales se situaban entre los 12 y los 14 años para María y entre los 18 y 24 para José. No estaba bien visto que existiera una diferencia de edad significativa entre los esposos, por tanto, María y José eran jóvenes al momento de sus esponsales. Esto desmiente la teoría de algunos de que José era un hombre mayor, incluso que quizás viudo con hijos. Y aquí voy a hacer referencia a un sacerdote de grata recordación para mí, el padre Fray Juan Francisco Hernández, que él decía que le molestaba el hecho de que en las imágenes de San José se presentara a José como un hombre viejo, como un hombre mayor, porque no lo era. Era un hombre en pleno vigor, era un hombre joven que también donó, que también se donó, que también, digámoslo de algún modo, sacrificó esa juventud y esa virilidad posiblemente para la crianza, para entregarse puramente al cuidado de esa sagrada familia de Nazaret. Bien, ¿por qué Diana nos habla de los esponsales de María antes de que nosotros hablemos de la Anunciación? Porque nosotros tenemos que entender el momento en el que María se encuentra. Ella está comprometida con otra persona que se llama José, un carpintero de buena familia, de las mismas prácticas de ella. Y fíjense cómo Diana nos habla que culturalmente, o sea, la cultura de ese momento dice que había una diferencia de edades aceptadas y no es como la que actualmente nos tratan de vender, que José básicamente era un anciano que andaba con una quinceañera. Sí, María era una quinceañera. María era una mujer entre los 15 y 16 años y José oscilaba entre los 24, 26 27 años por allí, pero no era un anciano como un cincuentón que no tenía ni fuerzas para poder criar un niño. A ver, si sabemos bien de la lectura de los evangelios, José alcanzó a criar a Jesús y hasta enseñarle su oficio. Es decir, que tuvo bastante tiempo para hacer de Jesús un hombre que ya por ser el Hijo de Dios hecho y derecho, dentro de lo humanamente aceptable. Entonces, ¿qué quiere decir esto de los esponsales? María estaba comprometida. Entonces, era muy importante el momento en el que aparece el anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Miren, importante. José era de la casa de David. Y las profecías de Jesús dicen que el Hijo de Dios, el Mesías, iba a venir de la casa de David. Es decir, si la Biblia ya me está hablando, ojo, que José es de la casa de David, es porque la Biblia ya desde un principio me está hablando de la paternidad de José como aceptada. José es padre de Jesús legalmente. Biológicamente es hijo de María, pero resulta que la Biblia, y lo hablamos en una clase anterior, la Biblia nos pasa dos linajes de Jesús. Pareciera que se contradijera. No, es porque por un lado nos menciona el linaje de José, que viene de la casa de David, y por el otro lado el linaje de María, que viene de la casa de David. No es que eran primos, sino que sus ancestros en algún momento se conjugaron, pero tienen la misma línea. Entonces, Jesús es de la casa de David tanto biológicamente como legalmente. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Y yo quiero que le presten atención a las palabras del ángel. ¿Cómo habla el ángel para referirse a María? Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y en este momento el ángel le está hablando a una María que no está embarazada. Es decir, previo al embarazo, ella es considerada por el ángel mensajero de Dios llena de gracia. Y la palabra que usa el ángel en griego allí es que caritomene, que significa, traducido literalmente, llena de gracia por Dios. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué tipo de saludo es esto? O sea, imagínense el nivel de saludo que el ángel le está dando, que María se asombra. O sea, ¿qué está ocurriendo acá? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Miren, un versículo que dice, va a concebir en su vientre una mujer. Esto es un embarazo natural. Esto es un embarazo normal. Esto es un embarazo humano. La parte humana de Jesús. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué está queriendo decir allí María?
María está diciendo, ¿cómo puedo yo estar embarazada si yo no he estado nunca con un hombre? Es decir, está declarando su virginidad. Es decir, dentro de las leyes de la biología normal, ella entiende que no puede estar embarazada. Sin embargo, el ángel le va a revelar que esta biología va a ser alterada. ¿Por qué? Por el plan divino de Dios. O sea, nosotros no podemos limitar a Dios. Si Dios quiere meterse, encarnarse dentro del vientre de una mujer, lo puede hacer. Entonces dijo María al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren, repito, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A ver, recapitulemos. Tenemos el vientre de María, tenemos la participación del Espíritu Santo, tenemos un santo dentro de su vientre y decimos y nos dicen, ese santo dentro del vientre de María es el Hijo de Dios. Pero antesito decía también que es el Hijo de María. Por eso es que no se viola, Dios no viola la parte biológica, ¿ves? Porque si fuese necesario que simplemente Jesucristo aparezca, plum, mágicamente, como decían los docetas o como decían los gnósticos en los primeros siglos del cristianismo, si hubiese querido que así fuera, lo hace. Pero Dios necesitaba encarnarse como hombre, porque la misión que viene Jesucristo a cumplir es la de pagar por nosotros. Nosotros somos humanos. Como humanos pagamos como humanos. Y si Cristo va a pagar por nosotros, tiene que pagar como humano, como hombre. Y elige un vientre y se encarna en ese vientre. Y ese vientre es santo porque contiene al 3 veces santo Hijo de Dios. Hijo de Dios, primera pista. Entonces, María es madre ¿de quién? Del Hijo de Dios. Y si ya nosotros estamos cansados de decir que el Hijo de Dios es Dios, entonces María es madre de Dios. Y ¡pum! Aquí las iglesias separadas, las otras comunidades cristianas les explota el cerebro y dicen, no, no, ya va, no me asuste, eso no puede ser. Eso no puede ser porque ellos limitan el poder de Dios. Ellos creen que Dios no tiene el poder suficiente para encarnarse dentro de su propia creación, que es una humana, una mujer escogida, llena de gracia, preseleccionada, como lo dice el ángel. Entonces, a ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, este es el momento en el que María queda embarazada. María se entera, por palabras del ángel, que su prima Elizabeth, que era estéril, también es embarazada, ¿verdad que sí? Pero se le concede, pues le concede, no por el Espíritu Santo ahora, sino por milagro de Dios, permite que Elizabeth se embarace biológicamente. Era estéril, es decir, el nacimiento de Cristo vino acompañado de un milagro, aparte de su propio milagro de nacer en el vientre, de concebir en el vientre de María, acompaña el milagro de Elizabeth. Entonces, por eso María decide visitar a su prima. Eso lo seguimos viendo en el mismo, estoy utilizando el mismo evangelio de Lucas, aunque ustedes pueden utilizar cualquiera de los 4 evangelios. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aconteció que cuando oyó Isabel la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Miren, presten atención a esto. Una criatura, un nene que tiene 6 meses, porque lo está diciendo el ángel, tuvo conciencia. O sea, biológicamente, actualmente, no es posible. La biología dice en 6 meses, de hecho, un niño recién nacido, que tiene más de 6 meses, que tiene 9 meses, no es consciente de lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos está diciendo que cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. E Isabel fue llena del Espíritu Santo. Y miren lo que pasa con una Isabel que está llena del Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Una mujer llena del Espíritu Santo, con un nene que biológicamente no tiene conciencia, se da cuenta del santo vientre, del fruto que viene allá adentro,
Y esta persona, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, reconoce a quién, a la madre del Señor, y la engrandece y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pregunto, ¿hace mal entonces la iglesia en reconocer a María como bendita entre las mujeres, y la Sagrada Escritura ya nos está diciendo que el mismísimo Espíritu Santo inspiró ese título para ella? Que el mismísimo ángel Gabriel le dio el mensaje directo de Dios, que ella es la que caritomene, llena es de gracia desde el principio. Entonces, ¿cómo voy yo a hacer a un lado a este personaje de tal magnitud en la historia del cristianismo? No dijo el ángel Moisés lleno de gracia, no dijo Elizabeth, Juan bendito entre todos los hombres, no dicen María. Entonces, ¿por qué en las otras comunidades cristianas no hablan de María? Pregunto. Predican a Jacob, predican a Moisés, predican a Isaac, predican a Pablo, pero ¿y María? ¿Por qué no hablan de María? Porque cuando ellos hablan de María, se alborota la feligresía y empieza a decir, esto suena muy católico. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios que cuando se habla de María suena a católico, porque la misma Biblia y el mismo Espíritu Santo habla de ella y habla muy bien. Habla muy bien. Entonces, ojo, lo decíamos en clases muy viejas, ¿de qué equipo quiere ser usted? ¿Usted quiere ser del equipo que defiende a la madre de los seguidores de Cristo, o el que está del lado del dragón que ataca a los cristianos? Ojo con eso, porque ¿quién es ese dragón? El mismo que ataca a la madre de Jesús. Entonces, fíjense, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, está reconociendo la grandeza de María, grandeza heredada ¿por quién? Por el mismo Jesucristo. Porque todos estos honores se los está otorgando el mismo Cristo. Cristo decidió darle estos honores a María. Y por eso decíamos que en la introducción, cuando Diana nos hablaba de cómo empieza la vida de María, es común y corriente, como cualquier humana. Pero fue Dios quien decidió que fuese ella, que tuviese el vientre santo, para que tuviese el 3 veces santo, para que naciera el santo de ella y fuese ella la madre de ese santo. Y eso le otorga honores a ella, gracias a Cristo. Entonces, aquí yo quiero hacer este enlace. Todos los títulos que María ha recibido y que la iglesia otorga porque Dios se los otorgó primero, es precisamente por eso, porque Cristo la reconoció, el Espíritu Santo la reconoció, Dios la eligió. Entonces, gracias a Cristo que María tiene todos estos honores y ella lo sabe. Por eso ella dijo en el pasaje anterior, mi alma, ¿cómo es? Entonces María dijo, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella lo entiende, entiende que esto es voluntad de Dios. ¿Y quién somos nosotros para criticar la voluntad de Dios? Entonces, dice aquí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Eh, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo, que tiene a Elizabeth, que tiene a María, están entendiendo la obra cristocéntrica que está ocurriendo. Estamos de acuerdo que todos estos honores que recibe María los recibe gracias a Cristo, y es porque Cristo la escogió a ella para que reciba los honores. Y estamos de acuerdo que María entiende que todo viene de Cristo y que ella se está haciendo esclava y sierva para la voluntad de él. Y que Elizabeth, también llena del Espíritu Santo, está entendiendo y está reconociendo todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Manito arriba si estamos de acuerdo. Se está entendiendo lo que les quiero explicar, ¿verdad? Fíjense que el principal protagonista siempre es Cristo. Siempre es Jesucristo el protagonista. Pero fue Cristo quien dijo primero, es llena de gracia. Ella es bendita entre todas las mujeres. ¿Quiénes somos nosotros para criticar la palabra de Dios? A los hambrientos colmaron de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Vamos a escuchar qué nos tiene por acá nuestra amiga Diana. Con la Anunciación, María inicia un constante sí al Señor. Esto lo comprobamos en cada acto de obediencia y aceptación de María.
Con el sí de María, en la Anunciación se abre la puerta de la salvación y la reconciliación para el hombre. Dios no necesitaba una madre, pero quiso tener una para acercarse a nosotros de una manera más dulce y con un infinito amor. Las notas se escuchan. Madre es la mujer que engendra. Y si aceptamos que María es Manito madre de arriba si las Jesús notas se y escuchan. que Él es Dios, entonces María es madre de Dios. Reflexionemos un poco sobre la visita del ángel y lo que esto hizo en María. María, una niña, para su época, decíamos entre los 12 y los 14 años de edad, con esta gran responsabilidad, con esta misión tan hermosa, pero quizá tan difícil para una niña de su edad. Tendría que ser María, como lo que hemos observado siempre, una mujer llena de Dios, llena de gracia, llena de obediencia, para aceptar y asumir esta misión. Esta fiesta de la Anunciación la celebramos todos los católicos, según el misal romano, el 25 de marzo de cada año. Pero cuando esta solemnidad coincide con la Semana Santa, se transfiere al lunes siguiente al segundo domingo de la Pascua. Es una de las festividades de la Santísima Virgen que celebramos a nivel del año. Por acá me dice Joan que poquito volumen, pero eso no lo puedo controlar. Voy a tratar de que en la siguiente suene un poquito más alto. Es que de verdad tuve bastantes problemas técnicos acá. Marbeli dice que no se escucha. Chuf. Bueno, aquí básicamente cuando Isabel proclama esta bendición que está llena del Espíritu Santo, podríamos interpretarlo diciendo que las palabras de Isabel son un verdadero acto de fe. Isabel llena del Espíritu Santo, se une en una sola bendición a María y al hijo que lleva en el vientre. El saludo de María es portador de alegría y de salvación para Isabel y para el hijo que ella está gestando. María ha creído la palabra del Señor, es decir, la palabra que le dirigió Gabriel, enviado por Dios. ¿Quién es el niño que va a crecer del vientre de Isabel? Es Juan el Bautista. Y ya nosotros sabemos quién es Juan el Bautista, muy importante, uno de los evangelistas, aquel que demostró cómo era el bautismo. Pero no es el bautismo de Juan, nosotros hemos hablado muchas veces, el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, sino que Cristo se bautizó por el bautizo de Juan para dar ejemplo de obediencia, porque recuerden que Jesucristo es judío hasta que deja el cristianismo en manos de los apóstoles. El cristianismo inicia cuando Cristo se crucifica por nosotros. Antes de eso, todo lo que está haciendo Cristo es en favor del judaísmo. Entonces, ¿qué viene después? El nacimiento de Jesús. Vienen más noticas acá de nuestra hermanita Diana, pero lamentablemente no les puedo subir más el volumen. Voy a tratar, ojalá de que se escuchen. Voy a poner esta acá porque el TikTok también está activado. Vamos a ver si se escucha. Con la María inicia un constante sí al Señor. Esto lo comprobamos en cada acto de obediencia y aceptación de María. Con el sí de María, en la Anunciación se abre la puerta de la salvación y la reconciliación para el hombre. Dios no necesitaba una madre, pero quiso tener una para acercarse a nosotros de una manera más dulce y con un infinito amor. Madre es la mujer que engendra. Y si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios. Reflexionemos un poco sobre la visita del ángel y lo que esto hizo en María. María, una niña, para su época, decíamos entre los 12 y los 14 años de edad, con esta gran responsabilidad, con esta misión tan hermosa, pero quizá tan difícil para una niña de su edad. Tendría que ser María, como lo que hemos observado siempre, una mujer llena de Dios, llena de gracia, llena de obediencia, para aceptar y asumir esta misión. Esta fiesta de la Anunciación la celebramos todos los católicos, según el misal romano, el 25 de marzo de cada año. Pero cuando esta solemnidad coincide con la Semana Santa, se transfiere al lunes siguiente al segundo domingo de la Pascua. Es una de las festividades de la Santísima Virgen que celebramos a nivel del año. Acá escuchamos la siguiente. Contemplemos ahora a María en la Visitación. Cada 31 de mayo, la Iglesia celebra la fiesta de la Visitación de la Virgen María a Santa Isabel. Y con este mensaje de caridad de la Madre de Dios se concluye el mes mariano. Según narra los evangelios, el ángel Gabriel le dijo a María que así como ella iba a ser madre de Jesús, su prima Isabel también estaba encinta. Y María, en un acto de caridad inmediato y de amor, fue en ayuda de su prima durante 3 meses. En Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56, nos narra este episodio. De este relato del Evangelio surgen 2 oraciones importantes, la segunda parte del Ave María y el canto del Magnífica. No sabemos con certeza qué ocurría con María durante los meses que faltaban antes del nacimiento del niño en Belén, pero podemos imaginar la expectativa, la alegría, el sentimiento de felicidad y plenitud al acercarse el momento. María continuaba su caminar en total unión con el Creador, en un continuo hágase, Señor tu voluntad. La expectativa de María, el sentimiento de
de no saber, de no conocer, pero con la confianza puesta en el Señor, la hacían cada vez avanzar en este camino, en un camino desconocido para ella. Si todas las que compartimos el sentimiento maternal sabemos que tenemos y mantenemos durante nuestro tiempo de preparación, de embarazo, antes del parto, para tener a nuestros hijos, sabemos la expectativa que se tiene, sabemos el miedo que nos da, sabemos cuántas cosas, cuántos sentimientos encontrados hay en ese caminar. Imaginemos por un momento qué sentía María sabiendo que iba a dar a luz al Hijo de Dios. No era cualquier hijo. Si para una madre sus hijos son tan importantes, para María, ¿qué sería el hecho de tener en su vientre al Hijo de Dios? Fíjense qué bonito esto que nos narra Diana, de cómo nos imaginamos nosotros que fueron estos eventos después de la anunciación y de la visitación. La pancita de María empieza a crecer, se empieza a gestar Jesucristo en su vientre. Entonces, es un embarazo común, es un embarazo humano, es un embarazo que, aunque tuvo la participación del Espíritu Santo, es biológicamente correcto. Entonces, Diana, que es madre, nos está expresando, nos está transmitiendo su sentimiento de cómo sería imaginarse a María, y todas ustedes, las que están conectadas, que son madres, que saben lo que es llevar una vida dentro de su vientre, entenderían que María vivió exactamente lo mismo. La Biblia no nos habla de ello porque la Biblia siempre se va a centrar en los eventos divinos. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que ese embarazo fue humano. Por eso la iglesia en ningún momento separa la divinidad de la parte humana de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si este no hubiese sido un embarazo común, a lo mejor la Biblia nos hubiese hablado de unas proezas de una María porque lleva en su vientre a un santo. Pero eso no ocurrió. Simplemente lo que nos quiere decir es que fue común y corriente, un embarazo común. Cuando los hechos o los actos sean importantes, sean hechos que tengan que ver para la salvación, para el tema de salvífico, para el plan salvífico que tiene Dios, la Biblia lo empieza a mencionar. Pero la tradición ya también nos dice y confirma que en efecto María, como todas las mujeres, esperó, soñó con su bebé, quería ya tenerlo en sus brazos, tuvo ansiedad, tuvo náuseas, tuvo antojos y tuvo a un José al lado de ella, importante, un José cuidándola. Entonces, hablábamos anteriormente de los esponsales, hablamos de los esponsales justamente para que entendamos también el papel de José. José le cree a María. Al principio, él duda, pero como caballero que era, él prefirió alejarse en secreto, porque si él alardeaba del embarazo de María, la gente iba a sospechar que ella había roto el compromiso que tenía con José, y la ley decía que la debían apedrear. Pero era culpable María, si fue Dios quien puso a Jesucristo en su vientre. Entonces el mismo Dios le habló a José y le dijo, es mi obra lo que lleva María. Y le dio a José, porque es que, a ver, tampoco es que Dios le dice a José, bueno, hágase cargo, papá. Esto es, yo soy Diosito y aquí mando yo, usted se hace cargo. No, señor. Nosotros tenemos que entender que así como María es llena de gracia, José también fue lleno de fortaleza mental, de corazón y de todo, porque uno como hombre no entiende eso. Humanamente hubiese sido muy difícil. Su amor, salió embarazada, él dice que el hijo no es de él, etc. O sea, quiero que se imaginen ese drama, esa sensación de un José, pero, a ver, es Dios el que le está hablando. Dios, aparte de notificarle, María no te engañó, sino quien lleva en su vientre es fruto de mi bendición, también le otorga fortaleza a José. ¿Y qué hizo José? José huyó a Egipto para que a Jesucristo para que a Jesús no lo sacrificara el rey Herodes cuando manda a hacer esa masacre de niños. José estuvo allí al lado de ese embarazo, cosa que no lo sabemos, pero que Diana nos está llevando a la imaginación. Jueguen con la imaginación. ¿Cómo fue ella? Entonces tuvo que ser un embarazo sano, muy bonito, muy saludable, porque no estaba sola, sino que tenía un José que le proveía, que la cuidaba, que la ayudaba para que Jesucristo naciera sanito en el pesebre. Entonces nos vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer. Miren, quiero que se note cómo la Biblia hace énfasis en que José es de la casa de David. Y la profecía, vuelvo y repito, que dice Jesucristo viene de la casa de David. Dios le está otorgando total importancia a la paternidad legal de José. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Estamos hablando, la Biblia se está refiriendo a José,
dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, los ángeles y los pastores, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias y las noches sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Juguemos con la imaginación. Humildemente está José ayudando en el parto a María, allá con el burrito, el buey, allí humildemente, y cuando nace Jesús, las huestes celestiales empiezan a cantar, se le aparecen los ángeles a los pastores se asustan, ¿qué está ocurriendo? Y le dicen, no temas, que nació el mismísimo Hijo de Dios, el Salvador. Y le dice, ¿dónde están? Y por eso que la historia nos cuenta, por eso cuando nosotros armamos el pesebrito, siempre ponemos los pastorcitos y las ovejas, porque la historia, la tradición nos cuenta que los primeros visitantes fueron todos los pastores de esa zona. Todo el mundo se enteró, algo pasó. Algo grande pasó. ¿Por qué? Porque los ángeles lo anunciaron y las huestes lo alababan y cantaban que había nacido el Salvador. Pero ¿nació de quién? Nació, ¿cómo nació? Se dan cuenta, humanamente, acompañado de su papá y de su mamá. Entonces, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Y resalto este versículo que dice el 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María está consciente de quién es su hijo. Ella sabe que hará grandes cosas. Ella sabe que tiene una misión muy grande y ella en ese momento siente el peso de que lo tiene que cuidar, de que es un niño, de que en algún momento se va a ir, se lo van a arrebatar. Es una madre común, una buena madre. En todo el instinto de maternidad está sobre ella. ¿Y qué está haciendo ella? Meditar. Ella no se puso a llorar, ella no se puso a renegar, ella no se exaltó a sí misma, sino que humildemente permitió que todos los que estaban allí reconocieran a quién, a Jesús, no a ella, que tuvo al Hijo de Dios, sino al Hijo de Dios que está allí presente. Presentación de Jesús en el templo. Escuchemos a nuestra hermanita Diana. Perdón, es este, perdón, es este. Caminemos ahora con María hacia el portal de Belén. Poco tiempo faltaba para el nacimiento del niño Jesús, cuando un edicto o decreto de César Augusto ordenaba que cada uno se empadronara en su propia patria. Es por esto que José y María parten hacia Belén, donde José había nacido. Una vez en Belén, la Santísima Virgen, en manos de la providencia divina, experimenta el rechazo y la indiferencia del pueblo de Belén, poniéndose de manifiesto desde ese momento la misión de su hijo, vaticinado por unos, esperado por muchos y rechazado por otros. Después de un largo caminar, sin encontrar lugar en las campiñas ni en los hospedajes de Belén, José recurre al único lugar que la caridad de uno de los habitantes del lugar pone a su disposición, un establo. Y allí el Señor recibe el calor de sus criaturas irracionales, ya que las racionales no lo han hecho. Allí estaba ella, María, diciendo como siempre, sí, hágase, hágase Señor tu voluntad. Allí estaba María, diciendo como siempre, sí, hágase, hágase Señor tu voluntad. Y puesta en sus manos, confiada en la providencia divina, experimenta el más sublime e inenarrable momento de su vida, el Verbo de Dios hecho carne, nacido de su vientre, y ella, sin saberlo, comenzaba a ser partícipe del camino de salvación de toda la humanidad, siempre en silencio, guardando todo en su corazón, con la confianza y la fe puesta en Dios, como solo ella pudo hacerlo, aún en medio de la adversidad. Siempre sí, Señor, hágase tu voluntad. La verdad de que María es Madre de Dios es parte de la fe de todos los cristianos ortodoxos o de doctrina recta, y fue proclamada dogmáticamente en el Concilio de Éfeso en el año 431, y es el primer dogma mariano. De los dogmas hablaremos más adelante, es una de las partes de este módulo de Mariología. Después del nacimiento del niño, tenemos algunos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es la purificación de María.
De acuerdo a la ley mosaica, una mujer que daba a luz un hijo varón era considerada impura durante 7 días. Además, debía permanecer 33 días en purificación de su sangre. Acotemos también que al dar a luz una niña, se duplicaba el tiempo que excluía a la madre del santuario. Al cumplirse el tiempo de su purificación, que eran 40 días, la madre debía traer al templo un cordero para holocausto y un pichón de paloma o una tórtola por el pecado. Si no era capaz de ofrendar un cordero, podía presentar 2 tórtolas o 2 pichones. Allí el sacerdote oraba por ella y entonces quedaba limpia. En Levítico capítulo 12, versículo del 2 al 8, encontramos y dice lo siguiente: dirige tu palabra a los hijos de Israel y les dirás: si la mujer, conociendo al hombre, queda preñada y pariere varón, quedará inmunda por 7 días, separada como en los días de la regla menstrual. Al día 8º será circuncidado el niño. Más allá permanecerá 33 días purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario hasta que cumpla los días de purificación. Mas, si pariere hembra, estará inmunda 2 semanas según el rito acerca del flujo menstrual. Y por 66 días quedará purificándose de su sangre. Cumpliendo, en fin, los días de la purificación, por hijo o por hija, traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio un cordero primal para holocausto y un pichón o una tórtola por el pecado, y los entregará al sacerdote, el cual ofrecerá al Señor y rogará por ella, y con esto quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley de la mujer que pare varón o hembra. Pero si sus facultades no alcanzan para poder ofrecer un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones, el uno para holocausto y el otro para sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará oración por ella y así será purificada. Fíjense cómo acá Diana nos explica con detalle lo que la ley sugería que tenía que cumplir a alguien, una mujer en este caso, del judaísmo, después que daba a luz. Tenía que purificarse. Y todo esto está en las leyes del Antiguo Testamento. Fíjense que nos explica con detalle lo que se tenía que ofrecer, a los cuánto tiempo. O sea, era todo un manual de leyes de sacrificios para poder obtener una purificación. Pregunto a las mamás que están ahora presentes y que son cristianas, ¿en algún momento tuvieron que irse a purificar o ofrecer alguna palomino o ofrecer sangre de cordero frente al altar después de haber tenido a sus hijos? No, no. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ahora son cristianos, no son judíos, y ya el sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo. Jesucristo es el único sacrificio que sustituye todo, toda la ley, toda esa normativa de cómo se hace, hágalo así, tantas palomas, tanta sangre, tantos días, al tanto tiempo, todo lo perfeccionó Cristo en un único sacrificio que vemos renovado siempre en misa. Entonces, ¿dónde nos purificamos nosotros? ¿Dónde está el acumulado de esas purificaciones que nosotros necesitamos? En la misa. En la misa, cuando presenciamos que Jesucristo se hace presente, volvemos y viajamos en el tiempo y está allí Cristo crucificándose una sola vez. No es que se crucifica muchas veces, una única vez, y ese sacrificio fue perfecto, total y válido, que elimina. No, a ver, no es contradecir a Dios. Dios dice, necesitan el sacrificio para purificarse. Y Cristo dijo, yo me voy a sacrificar por todo. Por todo. Cristo pagó purificaciones, pecados, leyes, todo lo paga por nosotros. Entonces, ¿qué es lo único que nos exige Dios? ¿Qué es lo único? Que el pacto que hicimos con Él se siga conservando. ¿Cuál pacto? Y nos vamos. Ay, no anoté el evangelio, no lo anoté. Bueno, tarea para ustedes para que me ubiquen este evangelio. Presentación de Jesús en el templo. Versículo 21. No sé de qué evangelio, ustedes me dirán en el chat. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La presentación no ha sido eliminada. La parte que se sustituyó es la parte donde la purificación, el sacrificio, el ofrecimiento de sangre, eso ya no está, porque ya la sangre de Cristo fue derramada, pero en ningún momento Cristo ha dicho vamos a romper el pacto que hizo Dios con todos nosotros. Y María, en cumplimiento, en obediencia de lo que ella practica, que es el judaísmo, y Jesucristo, que predicó el judaísmo antes de crucificarse e iniciar el cristianismo, es ejemplo de esto. Fue presentado a los 8 días. Y hay por allí quienes dicen, los niños no se tienen que bautizar porque ellos no están conscientes de eso. Estaba Jesús consciente cuando María lo llevó a los 8 días a ser presentado. No lo estaban bautizando porque Jesucristo todavía no había predicado el bautizo. Es un niño. Pero aquí están hablando los 8 días para circuncidar al niño. Cristo fue circuncidado. Más adelante nosotros sabemos que Pablo nos habla que la nueva circuncisión es el bautismo. Y esa circuncisión cuando se hacía a los 8 días. Entonces ahora simplemente Pablo lo que está diciendo, en vez de cortar carne de cuerito del pene, le vamos a echar agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, o sea,
es quitar el tema de la carne, de la sangre, del ofrecimiento, es lo que se actualiza porque Cristo ya hizo esa parte por nosotros. Sin embargo, en ningún momento el acto, el rito o el pacto ha cambiado. Eso no cambia. Y acá vemos el ejemplo de María cumpliéndolo con Jesús. Pero fíjense lo que sucede acá. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Un par de está hablando, quiero adelantarme a una parte que me interesa porque ya de esta parte nos habló Diana. Mire, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, lo bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Fíjense, este es el primer momento después del nacimiento de Jesús donde se empieza a hablar de todas las maravillas de Cristo y que toda la gente llega atraída por el Espíritu Santo. En este caso, Simeón, impulsado, está hablando, anunciándolo: mire, tengo en mis manos al Salvador. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Espíritu Santo le reveló a Simeón que María iba a recibir mucho dolor, una espada iba a atravesar su alma. Pero es que acaso algún soldado la apuñaló, algún ladrón la... No, el dolor de ver lo que va a ocurrir luego a su hijo crucificado. ¿Qué madre no le va a doler un hijo que muera primero y de paso en las condiciones en las que muere Jesucristo? Y ese dolor, miren lo que está diciendo Simeón: una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese dolor, ese sacrificio que recibe María, es un sacrificio en favor de ¿qué? De abrir corazones. Y justamente, ¿cuál es el papel que la iglesia habla de María para con Cristo? Ella es la que abre corazones, la que llama a que nosotros nos acerquemos ¿a quién? A Cristo. Lo dice la Biblia, lo dijo Simeón, inspirado por el Espíritu Santo. Y a estas alturas, si ya estaba escrito en la Biblia, es porque la santa tradición ya era algo que declaraba. Entonces, justamente con eso quería entrar, porque ¿quién es María? María es la que activa los corazones de los fieles a Cristo. María es la que llama a que nosotros nos acerquemos ¿a quién? A su Hijo. O sea, ella coopera con Cristo para que nos salvemos, mas ella no es co-salvadora. Por eso no es co-redentora. Y voy a hablar de la nota doctrinal sobre algunos títulos mariados referidos a María y que han causado mucho revuelo en las redes. Pero antes de empezar, quiero que se entendió hasta el momento lo que hemos hablado de la historia de María. Esta es la introducción. Tenemos que entender lo que vivió María desde su niñez, cómo fue este proceso, su compromiso con José, la anunciación, su embarazo, la visitación y lo que está por venir. Lo que está por venir. Pero estamos viendo desde su punto de vista maternal, humano. Ella no es divina, ella no es una diosa, ella siente dolor. Ella se alegró de su hijo, ella le enseñó a leer, le enseñaría a escribir. Imagínense una María dándole de comer a Jesucristo y un Jesucristo que se babeaba y ella limpiándolo, o sea, como toda mamá lo vivió con sus hijos. Una María ayudándole, no dejándolo solo, una María que sabemos y conocemos el pasaje del Evangelio, cuando Cristo se les desaparece y María está toda desesperada buscando con José dónde se metió ese muchachito y después lo descubren hablando allá con los maestros. ¿Ya? Entonces, es una maternidad humana. Entonces, y es muy importante porque eso es para que nosotros entendamos la parte humana de Cristo y entendamos que todo lo que María recibió es gracias a Cristo. Pero bueno, ya que se entendió, reviso antes de empezar el chat por acá, no hay nada por allí. Lucas capítulo 2, gracias Joan. Lucas capítulo 2 era el capítulo que estaba leyendo anteriormente en la presentación de Jesús. ¿Qué es el dicasterio para la doctrina de la fe? Cuando hablamos en la clase pasada del orden sacerdotal, que hablábamos de algunos cargos de sacerdotes, nosotros justamente hablamos del presidente del dicasterio. En este caso, no me acuerdo cómo se llama el monseñor. Si alguien lo tiene, me lo deja en el chat. Que es este que tengo acá
en la foto, se me olvidó el nombre, se me fue, Monseñor, no me acuerdo. El caso es que hablábamos del Dicasterio de la Fe como un instituto, uno de los institutos, como así existe la Congregación para la Causa de los Santos, así como existe X, Y o Z, organizaciones dentro de la iglesia que sostienen temas especiales. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe es muy importante porque se encarga de mantener la sana doctrina sin que ocurran desviaciones, que nadie se invente una vaina rara, se popularice y eso se meta como doctrina, cosa que Cristo no enseñó. Entonces, estas notas doctrinales, como era el video que les estaba presentando en el principio, que lo compartió el hermano Erwin, el del video del principio explicaba con mucho detalle lo que era la nota doctrinal. Yo voy a ir simplemente a lo que nos importa, qué quisieron decir y qué es lo que nosotros tenemos que acatar. La finalidad del documento era aclarar el sentido correcto de ciertos títulos marianos como corredentora, mediadora o madre de la gracia. Busca fortalecer una devoción mariana fiel al evangelio, centrada en Cristo como único redentor y mediador, y a la vez valorar el papel materno e intercesor de María. Miren, esta es la finalidad que tiene este documento. Fíjense que acá a la derecha, así prensa publica: el Vaticano abordará el papel de María en la salvación con un nuevo documento doctrinal. No hay escándalo, pero miren lo que pueden ustedes encontrar en redes. Lo dijo el Vaticano: la Virgen María no concede gracias ni ayuda a salvar las almas de los católicos. La iglesia no dijo eso. La iglesia no dijo eso. Pero miren los titulares: el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ataca a la Santísima Virgen. ¿Quién está redactando estos títulos? El Vaticano frena en seco la mariolatría. La Virgen no es corredentora ni mediadora de todas las gracias. Miren, mariolatría. ¿Cuándo? O sea, primera vez que yo escucho ese tema, ese término, mariolatría. Si nosotros hemos hablado aquí de María refiriéndonos a hiperdulía, no mariolatría. Y miren los titulares. Estos son los titulares escritos por el mismísimo demonio. Aprovecho el chisme y hago el escándalo y lo reviento. Que la gente piense cualquier cosa. Entonces, el que no se leyó la nota, de una vez empieza a publicar: no, vaya coma, el Vaticano, María es corredentora porque yo lo digo, yo creo que María, sí, María es más, María es Dios, así. Y empieza la rebeldía, ahí se empiezan unos actos que pueden terminar hasta en una blasfemia solamente por llevarle a la contraria al magisterio. Y no leer, no revisar de qué se trata esto, por qué existe esto. Miren, existe simplemente porque nosotros los católicos lamentablemente no estamos lo suficientemente forzados como la boca a un hermano protestante cuando nos dice idólatra. Y por eso la iglesia ve es mejor que estos términos no se utilicen, porque va a llegar estos señores que les gusta tocar puerta por puerta para atacar, estos no se van a saber defender. Y se puede crear una corriente confusa que sí cometa un error. Entonces, este documento lo primerito que dice es: María en la obra de salvación, nos aclara. María coopera en la redención de modo único y subordinado. ¿Por qué coopera con la redención de modo único? Porque solamente ella fue quien tuvo a Cristo en su vientre, más nadie. Entonces, de esa forma única, ella coopera con la redención, pero de manera subordinada, pues la misma María se hizo esclava y dijo: hágase en mí la voluntad de Dios. Ella se hizo sierva. Entonces, María no es la que salva. ¿Quién nos salvó a nosotros? Nosotros sabemos que es Cristo el que nos salvó. Los que no saben eso son los católicos light. ¿Cuáles son los católicos light? Esos que se autoproclaman católicos y que no saben nada de la iglesia, que nunca van para misa y que solamente aparecen en los bautizos para ir después para la fiestecita. Ellos son los que no saben quién los salvó y que les gusta atacar. Entonces, María no es quien salva, sino que como madre del Redentor y testigo fiel que se asoció libremente a la misión de Cristo. Ella es la madre del Redentor. Ella no es la redentora, es la madre del Redentor. Entonces pregunto, ¿por qué no puede ser llamada co-redentora? Porque al usted agregarle co significa que participa, se iguala, actúa en paralelo. Eso significa co. ¿Puede cooperar? Sí, porque la cooperación se ve de muchas formas. Yo puedo cooperar también en la salvación, porque dando estas clases yo estoy tratando de cooperar. Yo no soy el santo, por eso no me gano la santidad, pero estoy cooperando porque estoy llevando el evangelio, ¿me entiende? Estoy haciendo una actividad. Entonces la cooperación es algo muy general. Ella tiene una forma de cooperar única, porque es la madre de Dios. Nadie puede cooperar de esa forma, igual que ella, ¿me entiende? Solo José y en su paternidad, y la paternidad no es igual a la maternidad, por eso es de manera única. Pero no puede ser co-redentora, porque ella no es, a ver, su acción no nos salvó. La acción que nos salvó es la sangre de Cristo, no la sangre de María, ¿entiende? Entonces, claro, ¿qué ocurre acá? Entonces, ¿por qué a estas alturas vamos a eliminar ese título de corredentor y por qué permitieron que durante mucho tiempo se utilizara? Porque el título de corredentora justamente vino a sustituir
en el siglo XV el título de redentora, porque así es la gente. Así es la gente cuando no está formada, y estamos claros que en el siglo XV no había la mejor formación cristiana como la puede haber ahora, que tenemos acceso, todo el mundo tiene acceso a la Biblia, todo el mundo tiene acceso a los artículos, que la iglesia del magisterio está mucho más preparado, que tiene muchísimo más sacerdotes en el mundo para explicarles a la gente lo que está ocurriendo. En aquel tiempo la gente decía, no, María es la redentora. No, no es redentora. Entonces alguien para tapar eso, prefiero que diga corredentora, pero no diga redentora, ¿me entiendes? Sin embargo, la iglesia, repito, en su constante evolución, actualización, que se acomoda a cómo está la cultura, tiene que modificar eso. Porque lamentablemente el significado corredentor en la actualidad puede dar a creer que tiene un protagonismo similar y no lo es. El único redentor es Cristo, él no le puede quitar protagonismo. Su redención es perfecta. Y María no participa de eso, sino que cooperó con esa redención. Entonces, si uno como católico pudiese entender esas diferencias, el dicasterio no necesitara hacer estas notas doctrinales, pero sí la necesita, porque métanse en redes para que vean que está la gente alborotada nada más por esto. ¿Quién es el protagonista? ¿Somos cristianos o creemos que María es Dios? El catolicismo en ningún momento ha puesto a María como Dios. La coloca como madre de Dios, y porque Cristo le dio ese título, no porque se lo colocamos nosotros. Cristo le dio ese título, porque fue Cristo el que decidió nacer de su vientre. Entonces María no puede ser corredentora, porque ella dio a luz al Redentor. Entonces la madre y el hijo es el Redentor. ¿Por qué? A ver, aquí dice, con el sí en la anunciación y su presencia al pie de la cruz, se muestra su cooperación activa y maternal, pero Cristo es el único que redime. En ella se cumple la figura de la nueva Eva, la que con fe y obediencia abre la puerta a la salvación. Entonces, se fueron a dos títulos específicos, la corredención, que ya la acabo de hablar, y la de mediadora. Leo rapidito lo de corredentora. Se originó en la Edad Media, como les decía, para expresar la participación de María en la obra de Cristo. El magisterio actual no aprueba su uso doctrinal, ya que puede generar confusión y oscurecer la mediación única de Jesús. María no le añade nada a la obra perfecta de Cristo, sino que nos señala hacia Él con las palabras, haced lo que Él os diga. Si nosotros nos vamos a las bodas de Caná, ¿quién convirtió el agua en vino? ¿Quién la convirtió? ¿María o Cristo? Lo hizo Cristo. Pero ¿quiénes creyeron en Cristo y quiénes le hicieron caso? ¿Por qué le hicieron caso? Porque María se los pidió. Es allí donde abre el corazón de las personas para que escuchen a su hijo, que es el que tiene el poder de obrar milagros, que es el que redime, que es el que salva, que es la parte divina. ¿Se entiende? Si nosotros pudiésemos explicar eso con total claridad, yo sé que los de la escuela lo pueden hacer. Yo sé que ustedes que se han estado formando lo saben hacer, pero aquellos que no se conectan a las escuelas, que nunca le han leído una Biblia, que solamente van para misa en bautizos y en entierros, no saben explicar eso. No saben entender. Entonces ahí el protestantismo entra y le dice, vio que usted adora a María y no saben explicarlo, no porque no entienden lo que creen. Entonces, ¿cómo una persona que no entiende su fe la predica? No puede. Ven, entonces se ve alguien que sí está preocupado por lo que se enseña a intervenir y decirle, hey, ojo, ojo con esos títulos, ¿no? Mediadora. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y la iglesia protestante se cansa de decírnoslo y los católicos le decimos, los católicos bien formados le decimos, nosotros lo sabemos y tal cual lo declaramos. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, María puede llamarse mediadora. María podría ser mediadora si nosotros usamos el término como sinónimo de intercesión, pero mediadora con su hijo, con la segunda persona de la Santísima Trinidad, de manera maternal, madre e hijo. En esa intercesión ella puede mediar por mí, pero no puede mediar con Dios. Entendemos que Jesús es Dios, pero también tenemos que meternos en la cabeza el misterio de la Santísima Trinidad y definir en este caso a Jesús como hijo de María, hombre que no puede ser separado de su parte divina. Y es allí donde podríamos usar el título de María como mediadora, pero no el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesús. Entonces, como los católicos que no se forman no saben explicarle eso a los hermanos protestantes, esa diferencia, porque defendemos incansablemente la intercesión y en algunos momentos usamos el sinónimo mediación, se confunde con la mediación única de Jesucristo, no la sabemos explicar y se ve el dicasterio obligado a publicar esta nota. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. María puede llamarse mediadora en sentido analógico y subordinado, como quien intercede y ayuda a disponernos a la gracia, no como quien la concede. El Concilio Vaticano II prefirió hablar de cooperación y ayuda maternal, no de mediación directa. ¿Por qué? Porque no lo sabemos explicar. Si nosotros supiéramos, si todos los católicos fuéramos formados
bien formados en lo que de verdad enseña la iglesia, estas notas no fueran necesarias, porque sabríamos utilizar los títulos en los momentos adecuados y explicárselo a los hermanos protestantes que usan cualquier excusa para atacar a la iglesia y confundir al hermano y llevárselo. Me explico, o sea, por eso es que la formación en la actualidad es muy importante, o sea, cada vez es más importante. Hay otros títulos, sin embargo, el tema de discusión fue corredentora y mediadora. Ahora, ¿qué dice sobre María, madre de los creyentes? Nada, la nota ratifica, María es madre en el orden de la gracia, porque siendo madre de Cristo, y eso ningún protestante se lo va a poder negar, y la iglesia lo reconoce desde el principio. O sea, es obvio, es la madre de Cristo, porque Cristo decidió nacer de ella. María es madre en el orden de la gracia porque siendo madre de Cristo, cabeza del cuerpo místico, es también madre de todos los miembros. Entonces, María no es mamá solamente de un brazo de Cristo. María no es la mamá solamente de la cabeza de Cristo. María es mamá de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por ende, María es madre de los creyentes, que somos nosotros, la iglesia. Es un tema de lógica. Es un tema de lógica que incluye misterio de la Santísima Trinidad, que nosotros no tenemos derecho ¿cómo se dice? Dios mío, a contradecir, porque es enseñanza directa de Dios. Entonces, la maternidad espiritual brota de unión con Cristo. Si María no estuviese unida a Cristo de esa manera, en este momento nosotros no estaríamos hablando de una María, madre de los creyentes. La maternidad se manifiesta en su intercesión y cercanía maternal y favorece, pero no sustituye la unión inmediata del creyente con Cristo. Cada uno de nosotros tiene una relación especial con Dios, ¿verdad? No es que María interviene en eso, María nos ayuda a que consigamos efectivamente esa relación. Por eso Simeón hablaba, ese dolor que tú vas a sufrir va a ser el sacrificio que tú vas a pagar para que muchos corazones se abran. Yo te rompo, Dios le va a romper el corazón a María, ¿a cambio de qué? De que, uy, ¿qué pasó acá? Dejé de compartir una pantalla, ¿ok? O alguien tocó algo. Espérense un momentico que algo pasó por aquí. Alguien está compartiendo pantalla sin querer. Ay, no. Alguien está compartiendo pantalla sin querer. Aló. Aló. Hola, compañero. Vamos, batalla, chulo. Dígame, un protestante aquí buscándome batalla en TikTok. O sea, tonto. Se me enredó todo esto acá. Da un momentito, den un momentito, ya me voy a plantar acá. Ok, al demonio no le gustó cómo iba la clase y me saboteó. Pero vieron cómo todo se volvió un alboroto, ¿no? Se me cayó la pantalla, entró alguien por TikTok y vamos a dar batalla, pochoro. O sea, ese es el cristiano que viene a enseñarme aquí las bondades de Cristo, por amor a Dios. Tuve que cortar el live de TikTok porque no me gusta que me interrumpan. De verdad que no me interesa esas estupideces. A ver, seguimos. La maternidad de María favorece, pero no sustituye la unión inmediata del creyente con Cristo. Voy a volver a activar el link. Perdón. ¿Qué hay aquí? Todo lo que María hace depende de Cristo y conduce a Cristo. Entonces, otro título, respecto a la intercesión e influencia maternal. María intercede desde el cielo por sus hijos, acompañando sus oraciones como en Caná. No tienen vino. O sea, a ver, si nosotros nos trasladamos a Caná, a las bodas de Caná, ya sabemos que fue María la que le convenció a ellos, vayan, vamos a dejar que Jesús los ayude, y fue María quien le dijo a Jesús, ayúdalo, y Jesús dijo, madre, no es mi momento. Fíjense, Jesús está declarando, no es el momento que yo haga milagros. Sin embargo, acepta la petición de su madre y se adelanta. Entonces, acá es donde nosotros hablamos de la intercesión, que lamentable, podemos usar el término mediación, pero ya entendimos por qué la nota doctrinal dice, mejor no lo usemos, mejor que no. Hay muchos atacantes, hay mucha ignorancia alrededor de este tema. Seamos concisos para no generar daños. Esta intercesión no sustituye la acción de Dios, sino que la manifiesta con rostro materno y misericordioso. A lo que están escuchando en TikTok, lamentablemente se me cayó el live porque alguien ingresó. Soy nuevo haciendo los live y yo no voy a batallar con la palabra de Dios. Es tontería que un cristiano me venga a decir, vamos a batallar por choro. O sea, por Dios. Pues básicamente, con su léxico ya me dijo de qué quiere hablar. Continúo. Su cercanía se expresa en las advocaciones, imágenes y santuarios donde los fieles experimentan su ternura. María, Madre de la Gracia. María no posee un depósito de gracia, aparte de Dios, ni distribuye las gracias divinas. Cuando nosotros decimos que María es madre de la gracia, es porque ella es madre de la fuente que da la gracia, que es Dios. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos el ejemplo del Wi-Fi, que era la gracia, la fuente de gracia, que el Wi-Fi lo da Dios,
que la gracia es gratuita, ¿verdad que sí? Que está disponible, pero que nosotros nos tenemos que conectar. Entonces, ¿qué tiene María? María tiene la contraseña para que usted se conecte a ese Wi-Fi y reciba la gracia. Por ello, ella es madre de la gracia, no es la dueña de la gracia, es la que nos ayuda, colabora, coopera a que se abran los corazones para que aceptemos a Cristo y podamos recibir su gracia. Entonces, ella intercede y ayuda a abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo. Toda gracia viene directamente de Dios, por Cristo. María coopera dispositivamente disponiendo los corazones para recibirlas. A ver, están escribiendo acá en el chat. El prefecto del Dicasterio de la Fe es el cardenal Víctor Manuel Fernández. Gracias, Erwin. Justamente era el que teníamos acá en la foto, este señor de acá. María y los creyentes. Nuestra unión con Cristo incluye una relación filial con María. Ella enseña a recibir, conservar y meditar la gracia de Dios. Es la primera y más perfecta discípula de Cristo, modelo de fe, humildad y servicio. Y explico cada línea. Nuestra unión con Cristo incluye una relación filial con María. Dice el libro del Apocalipsis, que el dragón ataca a la mujer que dio a luz al Salvador, ¿cierto? Y dice también el Apocalipsis que como el Salvador protegió a esa mujer, se fue a atacar al resto de sus hijos. ¿Y quiénes eran sus hijos? Pues aquellos que siguen al Salvador que ella dio a luz. Entonces nosotros tenemos esa unión, al tener esa unión, al seguir a Cristo, creamos esa relación filial con María. Ella se hace madre de nosotros porque Cristo así lo quiso. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo enseña la iglesia. Ella enseña a recibir, conservar y meditar la gracia de Dios. Por eso que insistíamos, no es que María te trae la gracia, sino María te dice cómo conseguir la gracia de parte del que de verdad la da, que es su Hijo Jesucristo. Y es la primera y más perfecta discípula de Cristo. ¿Es o no es la primera? Por Dios, lo tuvo en su vientre. Fue la primera en saber que iba a venir Cristo a la humanidad y dijo sí. Y Cristo se posó en su vientre. Es la primera discípula. Ella misma dijo, soy sierva de Dios, soy su esclava, hágase en mí su voluntad. Es la primera discípula, no se puede negar. Perfecta porque Cristo la escogió a ella. Miren, para nosotros poder entender que María tuvo a un santo en su vientre, ese vientre tuvo que haber sido santo. ¿No creen? Ese vientre debe estar libre de pecado, por eso era virgen. Sin embargo, nosotros hablamos del pecado original y es allí donde se hace el intro a la Inmaculada Concepción, no por María, sino por el mismísimo Cristo. Nosotros al saber que el 3 veces santo va a habitar un vientre, ese vientre debe ser santo. Es decir, preventivamente debió haber sido preservado para recibir a Dios. Por eso la iglesia habla de la Inmaculada Concepción, pero eso lo vamos a hablar en la clase siguiente. Termino con María, madre del pueblo fiel. María acompaña al pueblo de Dios como madre del camino, cercana a los pobres y sufrientes. El amor del pueblo fiel hacia ella no aparta de Cristo, sino que lo conduce a él. Entonces, si alguna advocación, algún grupo devoto de María le está enseñando a usted que a quien se tiene que acercar es a María y no a Cristo, o la meta final de ese grupo no es que usted conozca a Cristo, ese mensaje no es cristiano, ese mensaje no viene de Dios. Por eso que la iglesia es muy cautelosa con el tema, por ejemplo, de Medjugorje, no lo sé pronunciar, las apariciones de Medjugorje. ¿Por qué? Porque lamentablemente allá en el principio los mensajes parecían sanos, pero en la actualidad se está creando una especie de culto hacia los que reciben las visiones. Entonces, la meta es que te lleve a Cristo, no que usted empiece a ganar fanáticos por tener visiones. Pero la iglesia entonces se pone cautelosa un momentico, por eso no le reconozco esas apariciones todavía, porque a mí no me interesa hacer bulto en la misa, a mí me interesa que los que vengan para misa de verdad crean en el que se va a hacer presente, ¿me entienden? La piedad mariana auténtica nace del evangelio y reconoce a María el rostro humano de la ternura divina. Entonces, María no es corredentora ni dispensadora de gracia, sino que es madre y colaboradora de ¿qué? De que nosotros lleguemos a esa gracia y que conozcamos a quién, al verdadero redentor. Su función es maternal, intercesora y ejemplar, es decir, nos da ejemplo de cómo tenemos que comportarnos como buenos cristianos. Nunca su función va a ser paralela ni igual a la de Cristo, porque entre María y Cristo hay una distancia infinita, porque Cristo es Dios. María sigue siendo humana, pero una humana elegida por Dios. En ella contemplamos la respuesta perfecta de la humanidad a la gracia, modelo de fe para toda la iglesia, es decir, que siempre le digamos sí a Cristo. Bueno, con eso termino la clase de hoy. ¿Se entendió? Manito arriba si se entendió, si estamos de acuerdo, si hay alguna duda, alguna opinión, una intercesión. Es el momento. ¿Estamos bien? ¿Se entendió todo? Si no hay preguntas,
o las quieren hacer, el grupo va a estar abierto, ya saben. Voy a tratar de subir estas clases pronto. En la próxima clase vamos a hablar de la Inmaculada Concepción.